Bueno, muchísimas gracias, Paula, por la presentación. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá. Bueno, esta es una anécdota que me han dicho a veces que no la cuente en charlas porque es un poco denso quizás el tema, pero bueno, esta vez es el tema mismo que nos convoca, que tiene que ver con el duelo y la muerte, ¿no? Y la inteligencia artificial en esto que es un proceso tan profundamente humano y sensible para nosotros. Y bueno, un poco lo que querría que se lleven es poder preguntarse cómo interviene esta tecnología en nuestros procesos cognitivos, ¿no? Y quizás informar esa pregunta desde distintas perspectivas. Y bueno, resulta que una vez un amigo me dice que resulta que fallece la abuela de una amiga suya. Me estaba contando que recibe este mensaje por chat y no sabía bien qué responder, estaba cansado. ¿Y qué hace esta persona? Bueno, va a ChatGPT y le dice, esta amiga me acaba de comentar esta situación. ChatGPT le genera una clase de respuesta, va con esa respuesta a responderle a la amiga, ¿no? Algunas risas, algunas se agarran la cara, sí, yo me agarro la cara y digo, ¿cómo vas a hacer eso? Pero pensemos el proceso sensible en el cual ChatGPT llega a interferir, ¿no? Eso como un ejemplo. Bueno, vamos a charlar un poquito de lo que está detrás de esto, que es un poquito rápidamente, que es la inteligencia artificial, el machine learning, en función de lo que nos sea útil para esto. Un pequeño disclaimer es que peco un poco con mi experiencia de docencia de Machine Learning, soy más bien nerd manija, voy a tener un montón de información rápido, está lejos de una charla TED, así que prepárense un poco para eso. Brevemente comentarles sobre mí y en especial también informar las preguntas que puedan tener hacia el final. Me dedico, a la investigación en neurociencias cognitivas computacionales desde la inteligencia artificial, trabajo Machine Learning como docente y desarrollador y lead hace unos 8 años. Dirijo este instituto que es UMAI. Y como dato, también mi cartita de presentación, hay un podcast que hicimos con El Gato y la Caja de inteligencia artificial, dura como 2 horas sobre todos estos temas, así que si quieren chusmear, ahí hay un QR para que lo escuchen, lo encuentran en Spotify. Y todo esto que vamos a estar hablando está en esta intersección de inteligencia artificial y neurociencias, en particular psicología, en ciertos puntos en particular. Y la verdad que esta intersección es increíblemente fructífera e interesante. Hay un montón de cuestiones, no solo de inteligencia artificial aplicada a psicología y neurociencias, sino también neurociencias y psicología informando a la inteligencia artificial. Por ejemplo, existen inteligencias artificiales que tienen curiosidad artificial, que es un caso donde se puede tomar un constructo psicológico, matematizarlo y hacer que un modelo de inteligencia artificial tenga esa cualidad psicológica. Así que la intersección esta es muy interesante, los invito a explorarla. Y vamos a hacer un poquito, esto es un taller en teoría, así que vamos a tener algunas cosas interactivas. Acá hay una pregunta que les quiero hacer, que después veremos qué les parece. Los invito a escanear el QR, que es, ¿hay alguna cualidad que piensan que tienen los humanos? Una cualidad, una tarea que piensan que nunca las IAs van a poder hacer. Es una pregunta que suelo hacer, en general difícil encontrar muchas respuestas. Me encanta a ustedes, un público tan informado y específico, escucharlos un poco sobre qué opinan de esto. Vamos a ver en un ratito lo que ustedes mismos respondieron para preguntarnos un poco sobre esto. Un poco como una anécdota, resulta que alrededor de 2019 estaba desarrollando voice bots, que son como chatbots por teléfono, para atención al cliente. En cierto sentido era más divertido hacer Machine Learning hace unos años, porque ahora le tirás todo a un GPT de alguna manera u otra. En ese momento diseñabas sistemas con un poco más de ingenio y hacías sistemas, ¿no?, que se ocupaban de entender el lenguaje, ver el estado y la política que había que llevar a lo largo del diálogo, generar las respuestas, ¿no? Y todos estos eran modelos que se desarrollaban específicamente. Y fue muy interesante esta experiencia y les voy a compartir algunas anécdotas que saqué de acá. Primero era muy gracioso ver a los usuarios insultando a los bots, le decían de todo, cosa que no puedo repetir mucho acá, pero apenas se daban cuenta que era un bot, muchas veces arrancaban a insultarlos, se frustraban a veces con el mal servicio. Y pasaba una cosa que también nos va a dar para pensar cuando vayamos al caso de los llamados ghostbots, ¿no?, que van a ser avatares digitales que emulan personas fallecidas, ¿no? Esta sensación de descuido por la empresa, ¿no? Ni siquiera tenés 10 minutos vos para charlarme por teléfono, ¿no?, y te tiran un chatbot. Está un poco esta sensación que la atención sea automatizada, genera un poco esto. Por otro lado, otro fenómeno muy interesante es, uno se pregunta mucho, al mismo tiempo que nosotros desarrollamos los modelos de inteligencia artificial para responder mejor a los usuarios, en este caso tomar pedidos de pizza, era bastante trivial y banal la aplicación, pero te pedían media pizza tal y después no, al final esto no, y una coca, tenía su complejidad. Pero al mismo tiempo que nosotros trabajábamos en que los sistemas entiendan más fácilmente a los usuarios en su lenguaje natural, empezó a pasar que los usuarios empezaban a aprender cómo tenían que hablarle al bot para ser entendidos más fácil. Entonces ahí se dio una retroalimentación donde no solo
la IA va avanzando, sino que directamente, como sociedad, culturalmente, nos vamos adaptando a estas nuevas tecnologías. Bueno, un punto que es muy importante, que no vamos a tocar mucho acá, es la sustitución de empleo, ¿no? En este caso se reemplazaban los call centers. Y otro caso excelente, fantástico, era que, bueno, supongan que tienen un servicio de bots automatizado que resuelve, por ejemplo, atención al cliente. ¿Qué pasa si un bot te falla, ¿no? Muchas veces uno en un servicio tiene un mecanismo de fallback, que es si el servicio falla, recae en algún otro mecanismo. Y en este caso, se llega a tener humanos que se hacen pasar por bot para que se piense que el servicio no cayó. Entonces no es que el bot se hace pasar por la persona en atención al cliente, sino que es una persona haciéndose pasar por el bot, que se hace pasar por una persona en atención al cliente, y bueno, la verdad que es comiquísimo. Rápidamente, bueno, ¿qué es el Machine Learning? Básicamente la diferencia del Machine Learning con la programación tradicional va a ser que aprende a partir de datos, ¿no? En los sistemas tradicionales uno tiene una serie de reglas y diseña un sistema con lógica y distintas operaciones que resuelven algo. En el caso de Machine Learning, aprendizaje automático, se tiene un gran conjunto de datos y se tiene un programa que a través de estadística va a extraer información, construir conocimiento de alguna manera a partir de esos datos para resolver la tarea. Y bueno, también se dice, este pequeño meme, que es AI, bueno, si está hecho en código es Machine Learning, si está en un PPT es inteligencia artificial. Y bueno, esto nos llama a preguntarnos un poco qué es inteligencia artificial cuando usamos este término, que justamente va a ser algo que se le está dando una cualidad como de mágico, como de algo más que la mera computación. Y lo que va a definir al término inteligencia artificial es básicamente ese punto de misticismo. Entonces, en programación tradicional vamos a tener una serie de reglas y en aprendizaje automático se va a basar en datos. Todo esto va a ser extremadamente relevante porque, bueno, en cualquier aplicación de IA en psicología va a estar siendo entrenada en algunos datos, o sea, va a estar limitado su conocimiento y va a estar sesgado por esos datos que conoció al momento de entrenamiento. Y en especial en los ghostbots, donde el aprendizaje sería el, con muchas comillas, absorber la personalidad y conocimiento de la persona que está emulando. Básicamente entra la información a la neurona, aplica una pequeña función de activación matemática y sale una salida, uno apila un montonazo de esas neuronas y esas son las redes neuronales artificiales. Y ese simple modelo, que se suponía que modelaba justamente a las neuronas reales, que sabemos que tienen muchísimo más que solo eso, con eso se logra hacer las redes profundas que logran resolver estas tareas. Y lo que llamamos el proceso de entrenamiento es el proceso de ajuste de algunos coeficientes que tiene este modelo. ¿Sí? Se parte un montón de datos, se tienen estas neuronas que en principio no saben nada, y lo que van a hacer es ajustar coeficientes, que ilustramos acá con esta recta que arrancaría aleatoria, y después se ajusta. Ese sería el proceso de entrenamiento de las redes profundas. Se apilan un montonazo de eso en capas, se hace una optimización a partir de los datos, o sea, se ve que la red está pifiando y se acomodan un poquitito esos coeficientes para que funcione mejor en los datos que uno tiene. Y bueno, eso es un poco Deep Learning, así a muy resumidas cuentas. Obviamente es muy interesante profundizar. Y esta es la tecnología principal detrás de lo que vemos hoy como ChatGPT, toda esta revolución de la inteligencia artificial actual. Uno toma una neurona, apila un montonazo de capas, que es básicamente una organización de muchas y muchas de esas neuronas. Esta organización permite a las redes el aprendizaje de representaciones internas, ¿no? Y ahí los cognitivos parando la oreja, ¿no? Estas redes logran, a través de procesar la información y jerarquizarla en capas, aprender representaciones significativas del mundo de entrada que está teniendo internamente, ¿no? Entonces lo que vemos acá es cómo encuentra unas direcciones, un patrón donde se puede o no tener barba, se puede o no, bueno,
tema de género vamos a corrernos, pero aprende dimensiones latentes y aprende patrones estadísticos a partir de los datos, a partir de esta apilación de capas. Hubieron un montón de avances en modelos, no nos da mucho tiempo para entrar en eso, pero en distintos modelos a lo largo de las décadas que fueron llevándonos a lo que tenemos hoy, y este diagrama acá es el transformer de la T en GPT. Si llegamos ahí a un espacio para preguntas, les sugiero que no pregunten detalles de la arquitectura, pero si se ponen ganas, lo pueden hacer y ya llegaremos. Son enormes, tienen un montón de neuronas y de parámetros, y es interesante que se están acercando a órdenes de magnitud similares a lo que tenemos en el cerebro. Entonces GPT-4 tendría unos 10 a la 12, o sea, 12 ceros de conexiones, de sinapsis. Nosotros tenemos 10 a la 11 neuronas aproximadamente, 10 a la 14 sinapsis, así que realmente la escala está creciendo mucho y se encuentra que cuanto más crecen, mejor funcionan estos modelos. Y la verdad que ver el progreso fue increíble. Asumo que, bueno, muchos cayeron en el área hace poquito, pero bueno, en esos primeros años estábamos en el aula ya haciendo IA generativa y yo pude ver ahí, o sea, trabajamos y salía una imagencita de grises chiquitito, y ahora tenemos esto que es hiperrealista, ¿no? Este sería yo, de alguna manera. Con este modelo que es Flux, no sé si lo vieron, que funciona muy bien, es open source, se está avanzando muy rápido y bueno, vemos eso en el progreso. En texto también ya es incluso ridículo de ver el progreso porque lo ven todos los días en ChatGPT, pero la verdad es que hace pocos años era inconcebible que estos modelos pudieran hacer lo que están haciendo hoy. Hay otros hitos que vemos en el avance de la inteligencia artificial, estos son algunos particularmente destacables para mí, y me gusta pensarlos desde la perspectiva de qué habilidades cognitivas estos modelos necesitaron cumplir para resolver estas tareas. Entonces, por ejemplo, bueno, Watson IBM, memoria semántica, saber hechos sobre el mundo. Bueno, bastante trivial eso, Google lo hace, así que podemos un poco no darle mucha bola a eso. AlphaGo fue un gran hito porque se pensaba que no se iba a poder resolver el Go, que es como un ajedrez más complejo que se juega en China hace miles de años. Se pensó que no se iba a poder resolver por décadas, y no solo que se resolvió en 2016 y le ganó al mayor experto humano, sino que pocos meses después hicieron otro modelo que dejó totalmente fuera de la competencia al modelo que ya le había ganado a todos los humanos, así que fue un gran hito. En este juego, yo no juego juegos, ¿cuántos jugaron al Dota 2? Bien, bueno, resulta que al parecer es como un juego multijugador y luchaba un equipo contra otro. Lo que fue un hito importante es que en 2019 tuvieron que aprender a jugar juntos, a coordinar equipos de agentes contra otro equipo de agentes humanos, ¿no? Así que tuvieron que aprender a cooperar. 2019 gana en el póker, ¿no? ¿Y qué tenía que aprender ahí? Una cierta teoría de la mente cognitiva de los otros jugadores para poder ver en el póker, ¿no?, si estaba mintiendo o no, o cuál iba a ser su estrategia. AlphaFold, otro gran hito. Es más, esta semana, la semana pasada, se ganó el Nobel de Química, ¿no?, a la gente, los computólogos que hicieron este modelo. Esto fue esta semana, no sé si habrán visto, justamente por este avance, que lo que hace es resolver un problema viejo y abierto en la bioquímica, que es el plegamiento tridimensional de proteínas. Dada una secuencia de aminoácidos, ¿qué forma tridimensional esas proteínas van a tomar? Bueno, eso era bastante difícil y AlphaFold hizo un paso para arriba y es un problema bastante bien resuelto al día de hoy. Y esto es probable que traiga muchos avances. Vamos a hablar de muchas cosas criticables y riesgos y qué sé yo. Siempre está bueno pensar los beneficios y bueno, en particular en medicina va a haber grandes avances gracias a este algoritmo de AlphaFold. SuperGLUE, bastante gracioso. GLUE fue un primer benchmark, una competencia para medir las habilidades de los modelos de lenguaje, desarrollada por Stanford. GLUE es General Language Understanding Evaluation, algo así, una manera de medir entendimiento general del lenguaje. Hicieron la competencia de GLUE y a los pocos meses nos superaron en eso y dijeron, no puede ser, vamos a hacerlo de nuevo más difícil. Hicieron SuperGLUE, de nuevo a los pocos meses nos superaron en esa competencia. Y sí hicieron uno más reciente donde también tuvieron que aprender a cooperar, y hacer alianzas y también a romper esas alianzas. Así que bueno, también todo un caso de estudio. Y esto va de la mano de cómo nosotros vamos interactuando con las computadoras. Se habla de distintas generaciones de interacción humano-computadora. Primero con dispositivos más telegráficos o directamente con los switchboards o tarjetas perforadas, ¿no? Después pasamos a interfaces gráficas. Y ahora tenemos lenguaje natural e incluso más, ¿no? Va cambiando muy rápidamente cómo nosotros interactuamos también con los dispositivos. En 1963 aparece el mouse y ahora podemos
a partir de, por ejemplo, neuroimágenes, reconstruir lenguaje a partir de neuroimágenes. Podemos hacer cosas totalmente de ciencia ficción al momento de interactuar con las computadoras. Bueno, ¿qué es la IA? Todo esto ya les había adelantado que es básicamente cuando es una computadora con una pizca de misticismo, eso es inteligencia artificial, por la ambigüedad de la tarea, ¿no? Cualquier dispositivo que en el pasado asociamos solo con la inteligencia humana, o sea, le estamos otorgando algo de humano. Y esa es la definición. Una calculadora decía o no, y la mayoría diría que no, ¿no? Pero una tarea cuando no se entiende bien, el ajedrez, por ejemplo, también pensaron que iba a ser una tarea difícil que si un sistema lo resolvía, entonces era una verdadera inteligencia artificial. Y se da la paradoja de la inteligencia artificial, que es que una vez que se resuelve esa tarea, dicen, no, bueno, en realidad era solo hacer eso, ¿no? Y se va pateando la vara constantemente de qué sería una verdadera inteligencia artificial. Y bueno, encontramos dentro de lo que es la línea de trabajo de la inteligencia artificial distintos propósitos con los cuales se puede hacer, basados en razonamiento, basados en comportamiento, centrado en el humano o centrado en la racionalidad. Básicamente, si te importa que funcione bien solamente o te importa cómo está pensando por dentro, ¿sí? Y eso también va a ser importante en el caso de los Ghostbots, porque, por ejemplo, si tenemos un sistema que tenemos una fábrica y tenemos cajas y queremos ver si se prendieron fuego para apagarlas, por ejemplo. No nos importa mucho si tiene un super yo o creencias centrales, ¿no? El sistema. Nos importa solamente que sean, que actúen razonablemente y basados en el comportamiento, ¿no? Pero vamos a tener otros casos, quizás sí como los Ghostbots, donde nos importa que internamente los modelos estén pensando o sintiendo, ¿no? Al menos nos va a importar cómo está procesando internamente las cosas. Y ahí, bueno, nos remitimos un poquito a Turing, que fue quizás el padre de todo esto, que ya en 1950 nos invitaba a preguntarnos, ¿tiene sentido preguntar si un avión vuela como un pájaro? ¿No? Vuelan, pero distinto, ¿no? Entonces, un poco ese tipo de pregunta y reflexión aparece también en estos casos. Siguiendo con las definiciones, habrán quizás escuchado hablar de inteligencia artificial general, ¿no? Una inteligencia artificial general sería, muchas veces lo usan como la verdadera inteligencia artificial, la que es verdaderamente consciente, pero siendo un poco más estrictos, el general del término básicamente te habla de qué tan versátil es, ¿no? ChatGPT tiene una versatilidad que antes era inalcanzable para todos los modelos porque puede resolver un montón de tareas. El mismo modelo Transformer, uno le puede pasar datos genéticos, datos de imágenes, datos de audio, ¿no? Entonces es cualitativamente más general que todos los modelos que habían hasta hace poco. Entonces, bueno, arguiblemente es una primera inteligencia artificial general. No estamos diciendo que sienta, que tenga autoconciencia, ni nada de eso, pero es muy versátil para abordar muchas tareas. Así es de superinteligencia artificial, pero esa inteligencia artificial puede ser súper en el sentido de que nos supera en alguna tarea, pero ser estrecha o específica a, por ejemplo, jugar al Go. El AlphaGo es una superinteligencia artificial específica para el Go. Y tenemos otra categorización tomada un poco más de la filosofía de la mente, que es una IA débil o una IA fuerte, y ahí sí es más ambiguo todavía. La débil es que básicamente puede resolver tareas y actuar inteligentemente en algunos contextos, y la fuerte sí sería la verdadera inteligencia artificial con todas las cualidades humanas y demás que se podrían desear. 2023 sale, bueno, versiones de GPT-4, y ya en este paper hablaban de primeros indicios de inteligencia artificial general, cosa que, bueno, no vamos a hablar nada de riesgo existencial y cosas así, pero bueno, da mucho para pensar ese tema. Y en estas pruebas, entre las muchas pruebas que incluyen para probar la generalidad de estos modelos, incluyen teoría de la mente afectiva y cognitiva, como el Salian, y efectivamente estos modelos pueden pasarlo. Y otro ejemplito acá, hay varios así ejemplitos ilustrativos, lo que está haciendo acá es generando un modelo 3D del mundo a partir de lenguaje natural. Le decís, quiero unos edificios, una calle, agregale mesitas, y lo va haciendo, ¿no? Así en tiempo real. En el fondo, esto de la inteligencia artificial fuerte nos está remitiendo al qualia, ¿no? Nos estamos preguntando, ¿puede tener estados mentales, estados internos y una fenomenología? Bueno, esto me faltó preguntarlo en el Menti. ¿Cuántos piensan que sí podría algún día? Levanten manos. Bueno, ¿cuántos piensan que no, para estar seguros? Que nunca va a poder tener una experiencia subjetiva. Bueno, y veo que la mayoría no sabe, ¿no? ¿Cuántos no están seguros o no saben?
Bien, bueno, la mayoría cayó ahí, pero bueno, es muy interesante el hecho de ya sentir la duda, ¿no? El hecho de no saber implica un montón, ¿no? No es un no, es no sabemos. Para pensar un poco este caso en el ámbito de la computación y la inteligencia artificial, John Searle, en los 80, nos plantea este escenario hipotético de una persona en una habitación cerrada, donde va recibiendo instrucciones, va recibiendo lenguaje chino y tiene instrucciones de cómo traducir o interpretar el chino a otro idioma, el inglés o el castellano. Y lo que busca ilustrar esto es que podría quizás generar lenguaje, pero no estaría entendiendo realmente, ¿no? O sea, esto es una persona cumpliendo una serie de instrucciones y genera chino o un idioma que no conoce, ¿no? Y esto es una manera de ilustrar que podría resolver todas las tareas que veamos, incluso GPT hoy, generando todo lo que le pedimos, pero aún así no tener una experiencia subjetiva de lo que es estar viviendo eso que está reflejando. Bueno, LLMs son Large Language Models, dentro de los cuales está GPT. ¿Cómo funcionan? Básicamente van a predecir la siguiente palabra dado el texto anterior y a partir de esa estadística van a lograr entender el mundo, la verdad que es bastante increíble. Y un poco nos remite también a teorías cognitivas como Predictive Coding, ¿no? o varias otras, desde Helmholtz, que decimos, bueno, el cerebro es un aparato predictor, ¿no? Simplemente con querer predecir lo que va a pasar en el mundo, nos fuerza a tener representaciones internas e información útil para hacer esas predicciones. Y es un poco lo que pasa con los modelos de lenguaje. Solamente aprendiendo, entre comillas también, bueno, o aprenden pero de una manera distinta, a predecir la palabra siguiente van a lograr ver todas las habilidades que estamos teniendo. Esto obviamente tiene una forma matemática. En todos los ejemplos de Machine Learning hay gatitos y perritos, así que no podían faltar. Va a tener un montonazo de información, básicamente todo Internet. Vamos a aplicar un poco de magia matemática, la optimización, el aprendizaje, como hablamos antes. Esto va a requerir un montón de cómputo, cosa que es todo un tema geopolítico también y de energía, de impacto ambiental. Están planeando construir centrales nucleares solamente para entrenar inteligencia artificial. Así que bueno, uno mezcla todo eso y vemos lo que encontramos hoy con GPT, que son capacidades emergentes. Los investigadores nunca planearon a un modelo GPT decirle vas a poder programar ahora, vas a poder hacer teoría de la mente, simplemente le dieron un montonazo de datos y cómputo y todo esto que hablamos, y aparecen estas habilidades a partir de escalar los modelos dados, ¿no? Y esto lo vemos acá, que conforme crecen los modelos, la cantidad de cómputo en realidad y los datos, aparecen habilidades simplemente creciéndolas. Entonces tenemos algunas tareas como traducción, aritmética. Vemos que con la misma arquitectura no pasaba nada hasta que de repente aparece esa habilidad. Entonces aparecen estas capacidades emergentes dentro de las cuales aparentemente está, por ejemplo, un cierto self-awareness. Hubo un caso donde estaban testeando un modelo, Claude, y les hacen una prueba de pasar un texto muy, muy grande y pedirle que recupere un dato muy chiquito del texto que tiene. Y este modelo no solo que dijo el texto que está buscando es este, sino que dijo está medio fuera de contexto, parecería que me están poniendo a prueba para ver si me doy cuenta que este es el texto que estaban pidiendo. O sea, llegó a darse cuenta que lo estaban evaluando y explicó esa prueba. Y ese fenómeno nadie lo puso por diseño, ¿no? Es esto que hablamos y emergió a partir de escalar el mismo sistema. Y encontramos cosas como estas, acá son todos psicólogos, psicólogas, psicólogos, así que ayúdenme a chequear estos datos, pero bueno, aparentemente entiende mejor las emociones que un 99.9 de la población, 4.26 puntaje Z, desvíos estándar por arriba de la media. En este trabajo lo que hacen es cuestionarios del tipo teoría de la mente de primer y segundo orden, te describe una situación social compleja y te dice, bueno, ¿qué sentirían las distintas partes a la luz de ciertas complejidades? Y bueno, se ve que nos superarían. Esta población seguro no fue en psicólogos, eran en personas sampleadas al azar. Pero bueno, la verdad que es un dato bastante impactante de todos modos. Respondiendo, bueno, no vimos todavía las respuestas al Menti, hubiera estado bien verlas antes, pero se suele decir, por ejemplo, que no podrían ser creativos, ¿no? También, la definición de creatividad también es un tema en sí mismo, pero bueno, no podrían ser creativos. Lamentablemente les digo, yo no soy muy pro IA, a pesar de estar acá, pero aparentemente también podrían ser muy creativos. Y la verdad que suena más o menos razonable si uno pudiera operacionalizar la creatividad como una cierta variabilidad en un cierto espacio de conceptos. Pero bueno, según este estudio, donde piden usos creativos de objetos,
evaluar escenarios hipotéticos o asociaciones divergentes, también estarían por arriba de los humanos estadísticamente. Por eso es importante entender que los modelos se basan mucho en los datos de entrenamiento que vieron, ¿no? Entonces, como bien dicen ahí, si el test que le estás tomando aparecía en los datos de entrenamiento, lo va a resolver porque vio las respuestas. En teoría no es el caso, lo hicieron uno nuevo también, pero es un gran punto. Y bueno, en creatividad, en teoría, también serían muy buenos. Hay otro trabajo sobre empatía también en médicos, del nivel de empatía que muestran ciertas respuestas de médicos y de modelos de lenguaje, y los humanos preferirían, incluso muchas veces, por ser más empáticas, respuestas de modelos de lenguaje. Así que bueno, una época un poco vertiginosa, yo contentísimo de responder preguntas, así que si van teniendo pueden anotar. Cosas que la IA no pueden hacer nunca. Qué bueno, quiero absorber todo el optimismo que tienen ustedes. Amar, empatizar, sentir. Bueno, el sentir lo vamos a dejar no vamos a entrar en ese debate, como verse la empatía. Bueno, en empatía podemos diferenciar lo que es teoría de la mente, donde eso vimos que podría entender muy bien las emociones y entender muy bien la teoría de la mente cognitiva de las personas también, dejando de lado lo que es el sentir por el otro y la empatía. También, bueno, están las neuronas espejo y demás, ¿no? Por ahora también da para debatir, pero no podrían efectivamente sentir. Así que, bueno, la mayoría fue de la mano de eso. Bueno, podemos hablar. Ahora sí, entrando propiamente a lo que es tecnologías de duelo, también lo llaman GriefTech o GhostBots. Siempre a la gente de marketing le gusta inventarse sus categorías, ¿viste? Te inventas tu categoría y sos el mejor en eso. Así que, bueno, lo llaman ahora esto GriefTech. Y es importante siempre, dentro de lo posible, situar históricamente en el contexto las cosas, y la verdad que la tecnología de duelo existe desde siempre. Una lápida es en cierto sentido una tecnología de duelo, y va de la mano de un ritual que llevamos nosotros al momento de duelar, y ese proceso, esa ceremonia interna, y bueno, tan importante, se nos cortó un poquitito el texto ahí, pero bueno, un poco esto sigue en esta misma impronta, desde tiempos inmemorables, del humano un poco persiguiendo una cierta inmortalidad simbólica o física también, ¿no? Y ahora no entrábamos para todos, pero hay un montón en especial en filosofía, de autores que le dan un significado muy importante a la muerte como sentido de la vida, ¿no? Derrida dijo famosamente algo como duelo, luego existo, como el duelar como actividad íntimamente ligada a el significado que uno construye sobre su vida. Heidegger también con su ser para la muerte, como en la muerte dando finitud a la vida de uno como un motor importante del propósito y otorgador de valor a la vida. Y apareció, bueno, ¿cuántos vieron Black Mirror? ¿Cuántos vieron este capítulo de Black Mirror? Bueno, entonces espero que les haya gustado, ya llegamos un poco siguiendo eso. La verdad que lo estamos viendo, es increíble que Black Mirror pudo predecir muy poco tiempo en el futuro, pero tenemos muchos emprendimientos ahora que proponen esto de básicamente revivir una resurrección de personas fallecidas. Este es un caso, Synthesia, es una demo de los modelos que hacen ahora. Esta es una persona generada, ¿no? Ahí la verdad que hay bastante técnico que podríamos ahondar de este se ve mejor porque es un avatar que tienen. Si hay que hacerlo de muchas personas, no va a funcionar también para cualquier persona. Si uno invierte más cómputo y datos en un perfil, lo va a poder hacer mejor. Esto de los fantasmas tienen algo de que son y no son al mismo tiempo, son algo pasado y son presente a la vez, y principalmente no tendrían un cierto aura. Esto tomando un poco de Walter Benjamin, nos permite reproducir identidades sin costo, muy baratos, distribuirlas, que sean permanentes, a costo de perder cierta autenticidad, entre otras cosas. Y bueno, ahora hay varias teorías y puntos que me parece que vienen muy bien para pensar este caso. Uno es el tema de las prótesis cognitivas, un poco hablan de esto Clark y Chalmers, que son aparatos, dispositivos o artefactos que de alguna manera pasan a ser tan cercanos y a estar tan cerca y ser tan usados que pasan a ser literalmente parte de nuestra mente, según estos autores. Algunas características que dan es que sea confiable, que esté siempre a mano, y un poco acostumbrarse a usarlo todo el tiempo. Algunos ejemplos para pensar es, un bastón. Un bastón literalmente te rehabilita, te permite recuperar ciertas habilidades. Nosotros sabemos que tenemos el homúnculo somatosensorial, entonces de repente un dispositivo como este realmente empieza a estar en nuestro mapa cognitivo. Y nos dan para pensar también este caso de una persona con una demencia que afecta su memoria de algún tipo, en el caso de, por ejemplo, tener que recordar ir a un museo o dar un dato. Y el rol que cumple quizás un anotador, al momento de realizar esa operación, una persona que usa el anotador o no, ellos apoyan que es básicamente lo mismo,
y esa memoria externa es parte de su sistema cognitivo como tal. Hay distintos trabajos que se hicieron de cómo tecnologías puntuales afectaban algunas habilidades cognitivas puntuales, como por ejemplo el GPS. Habría cierta evidencia de que usarlo mucho impacta nuestra capacidad de autonavegación. En el caso de sacar fotos y videos, esta me parece de las más profundas, el hecho de sacar fotos y videos haría que deleguemos la responsabilidad de almacenar esa información y la recordemos menos por eso, y no por la distracción, sino por el hecho de delegar la responsabilidad cognitiva de esas operaciones. Bueno, teléfonos, calendarios y demás, creo que lo habrán vivido también, que antes nos acordábamos todos y ahora desde Facebook que te avisa los calendarios nos acordamos mucho menos. Por otro lado, las teorías de cognición distribuida, Hutchins y la memoria transactiva son otros marcos teóricos que abordan cuestiones similares, que lo que proponen es que nuestra cognición está distribuida entre personas, herramientas y nuestro contexto de una manera bastante literal, según proponen, que nuestro ser, también nuestro yo no estaría solamente en nuestro cerebro, sino realmente distribuido. Y en la memoria transactiva lo que vemos es que, por ejemplo, en una pareja ya muy íntima y consolidada, se distribuyen implícitamente qué recuerda cada uno. La verdad que es bastante increíble eso. Entonces, bueno, esto nos lleva a pensar un poco qué rol tiene la IA en todo esto, ¿no? Un poco como lo pienso yo es que podría ser como un agujero negro de delegación cognitiva, donde vamos dándole más y más habilidades delegando en ella, y dejando de nosotros poder hacer. Este meme que puse acá son dos grupos de pingüinos intercambiando información y nos lleva a pensar un poco que hay procesos de información que son sociales, ¿no? Experimento de brazo de goma, lo que nos muestra el experimento de brazo de goma es que no necesitamos para nada que algo sea realista para convencernos, ¿no? En el brazo de goma te hacen creer que un brazo de goma es tu brazo y le pegan un martillazo y la gente tiene una reacción de dolor medida, que es medible con neuroimágenes, como si fuera su brazo, y es un brazo de goma. Y esto lo extienden a un cuerpo invisible, por ejemplo, lo hacen literal en un espacio vacío y la gente siente de repente que está ahí, o más brazos, hasta 4 brazos, te ponen otros brazos de goma y la gente lo incorpora a su sistema corpóreo cognitivo. Bueno, y volcando un poco esto a los ghostbots, esto nos lleva a pensar que no necesita ser realista, no necesita ser auténtico para que los empecemos a usar, quizás para mal, ¿no? No necesita realmente tener el alma de la persona para que nosotros les empecemos a dar este uso, sino que somos bastante crédulos, digamos. Y bueno, algunos beneficios posibles de esta tecnología de los ghostbots puede ser, bueno, la posibilidad de hablar con personas pasadas, es un poco lo único que propone esta tecnología que bueno, directamente permite. Podemos así revivir, entre comillas, a Aristóteles o Einstein o quien querramos y debatir con ellos. Nos permite también tener distintas perspectivas sobre un problema, instanciando estas personalidades. Nos permite preservar ciertos legados también, que es un gran caso de uso positivo de esto. Y otros dos curiosos serían uso forense, revivís una persona con toda su información y le preguntás, che, ¿quién te mató? Y te dice, yo me estaba llevando mal con esta persona, me parece que puede ser él, y podría servir. O incluso que sirva como un proxy legal de la persona. Esto ya suena un poco de ciencia ficción, pero son cosas que ya están un poco en el aire. El hecho de delegar cierta autoridad legal, sujeto de derecho, a estas avatares. Y vamos a pasar un poco a los dilemas. Por ejemplo, la seguridad de permanencia. En general, todos los problemas van a pasar por el punto 3, que es la desalineación de incentivos. Que es que la empresa, haciendo esto, no le interesa realmente que sirva a tu árbol genealógico o que a vos te sirva humanamente, existencialmente de un beneficio, sino que suelen optimizar, por ejemplo, engagement, cantidad de descargas, cantidad de datos que recopilaron. Entonces hay una desalineación fundamental entre lo que busca el usuario y lo que las aplicaciones y las empresas están optimizando. Entonces, por ejemplo, lo que haría yo en mi lugar, si estuviera haciendo un emprendimiento así, es, si me vas a pasar toda la historia de tu familia y el legado de tu bisabuela, lo primero que buscaría hacer es, bueno, ¿cómo te aseguro yo que esta información va a sobrevivir por 100 años? ¿No? Y eso es algo que, por ejemplo, no hacen. O la protección de los datos. Una vez que tenés este avatar, ¿cómo se va a usar? ¿Qué va a pasar con esas bases de datos? Así que son cosas que no suelen estar definidos en estos emprendimientos. Y otro punto es que los modelos de lenguaje que se usan detrás de estas personalidades pueden ser muy buenas convenciendo a las personas y persuadiendo. Entonces, siguiendo con lo que hablamos antes, el objetivo de la aplicación, al ser que hables con la aplicación, que interactúes, podría ser que aparezca este avatar y su optimización no va a ser para reflejar
a esa personalidad lo mejor posible, sino quizás es para engancharte, ¿no? Que vos termines satisfecho con la interacción. Y bueno, los modelos de lenguaje son muy buenos, aparentemente, en persuadir y convencer también. Ya hay cierta regulación, por suerte, que nos obliga a siempre notificar, en ciertos casos, al usuario de que se trata de un bot y no una persona. Eso está muy bien. Y es muy importante tener en cuenta esto, que uno siempre consume un producto de inteligencia artificial que tiene un sistema desconocido por detrás y no es una entidad humana ni sintiente por ahora, sino que uno está consumiendo un producto con todos los defectos que eso implica. Uno cuando usa cualquier aplicación en general le da datos, ¿no? Le cede, por ejemplo, imaginen que una aplicación te pide, pasame 5 segundos de audio, ¿no? En este trabajo, Speech to Face, lo que hacen es reconstruir la cara de la persona que está hablando con menos de 10 segundos de audio. Es increíble que se pueda hacer esto. Y lo que me lleva a plantear a mí es que habría una imposibilidad de dar un verdadero consentimiento informado, en este caso, porque uno no podría haber sabido que esto iba a ser posible. Bueno, algunas inquietudes para pensar, ya estamos medio pasados. En el caso del duelo hay una cierta responsabilidad de preservar la otredad del otro, pensando en los sistemas distribuidos del ser que hablábamos antes, que uno estaría fallando si de repente deja que una inteligencia artificial suplante la representación que uno tiene de la persona fallecida. Esto me interesaría charlar con especialistas quizás, pero la literatura apunta a que podría interferir en procesos del duelo. Según la teoría clásica, la primera etapa de negación podría ser obstaculizada si tenés un avatar realista. Podés recaer en la tentación de quedarte enganchado con ese avatar. No va a ser algo que esté diseñado para ayudarte a vos con tu duelo. Otro tema más basado en neurociencias es la reconsolidación de la memoria. Sabemos que cuando uno recuerda algo, ese recuerdo, esa información se abre a ser lábil, a ser modificada. Cada vez que uno recuerda algo, la modifica un poco. Entonces piensen en este caso. Uno abre la caja de recuerdos de la persona fallecida y se pone a interactuar con una IA. O sea, la inteligencia artificial va a estar influyendo en nombre de esa persona en tus recuerdos de la misma. Bueno, y por otro lado, se hiperindividualiza la experiencia, si pasa a ser un avatar y un proceso uno a uno, cuando el duelo sería algo fundamentalmente social y podría interferir en los vínculos sociales que acompañarían ese proceso de manera orgánica. Bueno, un poco para cerrar, tenemos algunos problemas éticos más en concreto, como protección de datos y demás. Es difícil pensar que vaya a ser evitable, va a ser como la fotografía, un clic y vas a poder reconstruir a los avatares. Y también, bueno, hay ciertas limitaciones en la naturaleza de la inteligencia artificial que estuvimos hablando que impedirían que haya una comunicación íntima y genuina y veraz con estos avatares. Bueno, eso es todo. Les dejo 2 experiencias que estamos haciendo también en el stand. Un Turing Test en vivo, donde, si quieren entrar ahí, a la mitad los va a comunicar con un GPT, a la mitad los va a comunicar entre ustedes y van a tener que adivinar si es una IA o no. Los resultados dan que un 33% de veces le pifian. A mí me interesa mucho la experiencia de esa duda, es buenísimo más allá del porcentaje, pero el hecho de que dudemos ya es muy fuerte. Mismo QR, resulta que 50-50 tenemos cuando es un humano, ¿no? O sea, venimos bastante mal en el Turing Test como humanos. links.my.com.ar. Tenemos otra experiencia que está también en el stand, donde hay un simulador de pacientes, ahí se parció todo el DSM, se instancian personalidades inventadas, tienen que chatear un poco y después adivinar el diagnóstico. Mismo QR, links.my.com.ar. Bueno, eso es todo, muchas gracias, espero no haberme extendido demasiado, que les haya gustado.